Dios tampoco dijo, Dios aprieta pero no ahorca. Eso tampoco, ¿verdad? Eso está en Suponías 3:10. Suponías. ¿Ok? Hay otra. Bueno, y le tengo varias. Usted va a anotar la que quiera. Al que madruga, Dios lo ayuda. Eso tampoco está, ¿verdad? Desvelación 3:15 está eso. ¿Ok? Bien, aquí está una que se parece. Todo lo puedo en el vino que me fortalece. No, ¿verdad? Esa está carta a los Hebreos 2:4-2. Son frases que a veces la gente usa. Mira esta otra. Sed manso, pero no menso. Tío Lucas 11:14. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo usamos a veces. Pero eso no está en la Biblia escrito. Ese también está en Suponía 8:20. Mire este. El que da y quita. Uh-huh. Ese está en Abuelense 7:11. Mire esta última. De cierto os digo, Dios sabe por qué hace las cosas. Eso no es bíblico. Eso está en Carta de las Tías 2:12. Son frases que la gente utiliza y a veces se parece a ciertos pensamientos como de Dios, pero no es así. Y sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta de las citas, todas extrañas que les dije, y es porque así ocurre. Hay refranes que la gente adapta o aplica como si fuera bíblico, pero no lo son. Se parece, pero no lo es. Pero eso no viene de la gente. Eso viene de uno que trata de manipular, un ser que trata de manipular la escritura, la Biblia. Y la razón de eso es, bueno, hay mucha gente que no conoce a Dios, que no sabe qué cosas piensa Dios y no sabe qué cosas ha dicho Dios. Y cualquier cosa que le suene parecido le funciona. Pero eso no hace un efecto en nuestra vida. Así como en esas frases que le acabo de mencionar, lo que hay es como una manipulación, hay un engaño a nivel mundial de todos los tiempos de la historia que Satanás ha impulsado, ha promovido y le han comprado esa mentira. Y esa mentira es que él hace todo el esfuerzo para insistir en que él no existe, en que no existe. Y mucha gente tiene esa creencia. No, el diablo no existe, es solo la representación de la maldad. Satanás no existe, es solo lo malo. Como que si no estuviera personificado. Y esa es una gran ventaja que el enemigo ha utilizado. Al hacerse pasar como que no existe, tiene la posibilidad de manipular todo, incluyendo la palabra de Dios, sin que nadie sepa que Él está detrás de eso. Haciendo más daño sin que nadie lo sepa. Ambas cosas combinadas, la mala información de Dios, el desconocimiento de Dios, que lo veíamos en todas esas citas extrañas, más la idea de que no existe el diablo como tal, traen varias cosas como resultado. Trae perdición, trae fracaso, trae prisión o atadura, trae destrucción, opresión, muerte, desesperanza, heridas, traición, dolor en la vida de las personas. Esas dos cosas mezcladas son terribles. Entonces lo importante acá es que debemos iniciar y llegar a un acuerdo en que lo que está escrito en la Biblia
es el perfecto pensamiento expresado de Dios y de lo que Él quiere, de su voluntad y su palabra. Eso es muy importante. Porque si no tomamos en cuenta que la Biblia es la verdad escrita de parte de Dios, entonces cualquier cita de las que mencionamos antes puede funcionar para algún momento. Entonces es muy importante que definamos que la Biblia es la realidad eterna del pensamiento de Dios expresado para nosotros, que está viva y que tiene poder esa expresión y esa palabra para sostenernos, para moldearnos, para darnos propósito, para ayudarnos, para sacarnos adelante, darnos victoria. ¿Ok? Eso es muy importante que podamos ponernos de acuerdo en eso. La misma Biblia pone en evidencia a Satanás que él se quiere ocultar tras la mentira de que yo no existo. La misma Biblia lo muestra, lo evidencia, lo saca adelante. Entonces, bueno, teniendo estas dos cosas, sabiendo que Dios ha dejado una palabra, una escritura que es viva y eficaz, y que el enemigo también está allí para tratar de dañarnos, dañar a la humanidad, dañarte a ti, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus convicciones. Entonces vamos a tomar eso como punto de partida y vamos a ver cómo Dios desde la antigüedad trató con algunas personas y cómo se involucró Satanás para tratar de distorsionar. Voy a focalizar algunos puntos, pero nos vamos a ir por la historia y cómo hoy podemos nosotros tener certeza de que lo que dice esta palabra es cierto y cómo me va a ayudar Dios, aún a pesar de que el enemigo también está tratando de sacarme, de darme un codazo para hacerme salir del camino o para sencillamente hacer que yo no crea en Dios, porque la filosofía que también se mete hace ver como que Dios es injusto, hace ver como que pues verdaderamente Dios no existe o somos Dios. Así hay algunos pensamientos, corrientes filosóficas de hoy que dicen, no, todos somos Dios. No es así. ¿Ok? Entonces, veamos cómo algunas vidas tienen resultados por las decisiones que han tenido frente a Dios y cómo Dios responde. Vamos a irnos a Génesis. Vamos a hablar unos instantes de Adán y Eva y el comienzo de las cosas. Recuerden, les decía, no podemos ver hacia adelante el futuro sin ver con claridad de dónde venimos y lo que Dios viene haciendo. Porque Dios no interrumpe su plan. Dios hace andar su plan y no se equivoca. Entonces es importante ver desde el pasado. En Génesis 1, 27 al 29, la escritura, la Biblia, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Les dijo a Adán y a Eva, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, dominen sobre los peces, las aves de los cielos, todo ser vivo. Y les he dado aquí toda semilla para que coman del fruto y será de alimento. Dios le da a Adán autoridad, le da propósito y le indica cómo va a sustentar su vida. Le da prácticamente lo que el hombre necesita. El hombre de hoy necesita. El hombre de hoy necesita ser productivo, ser fructífero. El hombre de hoy necesita proveer a su familia y el hombre necesita saber usar legítimamente la autoridad que el Dios le ha dado, primeramente sobre sí mismo y segundo sobre su familia o sobre sus empresas, sobre sus negocios, sobre sus relaciones personales. Esto Dios se lo dio a Adán. Muy bien. Pero en esa relación de Dios con Adán se interpuso el enemigo muy sutilmente.
Usted sabe bien la historia, tal vez se la sabe más que yo. Pero antes de avanzar hasta allá, quiero recordarle o el detalle que en el mismo Génesis, pero el 2, 16 y 17, está claramente especificado qué fue lo que Dios le dijo al hombre. Le dijo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahí está el detalle de lo que estamos hablando, que es como lo general en la parte de Génesis 1. Entonces, teniendo esto Adán, se aparece la serpiente en el capítulo 3. Dice que era más astuta que toda bestia del campo que Dios había creado. Y dijo a la mujer, mire lo que dijo. Mire cómo Satanás manipuló la escritura o la palabra que Dios había dicho. La serpiente dijo, así que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. ¿Estoy leyendo mal o usted lo lee así también? ¿Cómo dice su versión? ¿Qué le dijo la serpiente que Dios había dicho? Estoy en Génesis 3, 1. Ajá. Que le dice, Dios le dijo que no coman de ningún árbol, ¿verdad? Que no pueden comer de ningún fruto, ¿verdad? Mira cómo, pero ¿qué era lo que le había dicho Dios en el versículo 16 y 17? Dijo, de todo puedes comer excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mira cómo Satanás está manipulando la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Asimismo fueron las 8 frases que le dije al principio, que todos reímos un poco. Son manipulaciones. Interesante, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sabemos que Satanás es esta serpiente? Porque hay mucha gente que no cree que esta serpiente es Satanás, porque han comprado la idea de que esta serpiente es la parte, ¿cómo lo digo?, carnal, y que todo es una simbología. No. Apocalipsis 12:4. En Apocalipsis 12:4 vemos claramente cómo se nos indica quién es esa serpiente. A ver un segundo, estoy buscándolo aquí. Apocalipsis. A ver, ya va, hermano. Que no es el 4. Va a tener que pedirle ayuda a uno de mis hermanos. ¿Cuál? El 9. Ok, ahí está, sí. Ah, sí. Dice, fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, esa es la de Génesis. El llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa serpiente antigua de Génesis, aquí Apocalipsis nos indica claramente que es Satanás. Pero mucha gente no cree así, piensa que es todo una simbología. Entonces, intervino Satanás y a la final, cuando adulteró la palabra, creyó Eva en él y Adán también, en vez de mantenerse creyendo a lo que Dios estaba diciendo. Resultado, dejan de creer lo que Dios dijo, hacen lo que les pareció según la serpiente y falla, perdiendo todo lo que les había sido entregado. Hoy también hay luchas en nuestros días, Nosotros compartimos un mensaje y mucha gente comienza a tratar de razonarlo
como examinándolo a través de diferentes filtros y dicen, no, esto es religión. No, eso no está vigente, dicen algunos. Esa Biblia no está vigente, hay que modernizarla, actualizarla. ¿Cómo? Entonces es el mismo principio de la serpiente, de Génesis. Manipuló la escritura. Entonces, hoy vemos gente que tiene serios problemas porque les ha costado recibir el consejo de Dios y andan en falla, andan quebrados, andan terribles en sus vidas. Eso por mencionar a Adán y Eva. Vamos a mencionar algunas otras cosas. Por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Increíble, ¿verdad? Cómo un hermano mató a otro hermano. Wow. El Señor nos ayude y nos libre. Pero allí también hubo, aunque no se ve, aunque lo que se dice es que Caín era del maligno, eso lo dice creo que Juan o Judas, no recuerdo en este momento, pero Caín mata a Abel como resultado de una envidia, de... ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y viene ahora lo que yo le quiero compartir como la primera generación o la primera sociedad alejada de Dios, por decirles de alguna forma, después de esto que estamos viendo, porque vamos a ver varios aspectos, varios extractos a través de la historia. En Génesis 6, vamos a ir repasando varios fragmentos de la Biblia, así que les animo a que estén ágiles allí y me ayuden a mí cuando de repente ven que por mi transcripción, porque ahí era el 9, yo había escrito un mal y era un 4. Ok. Génesis 6:5. Estamos hablando de la corrupción de la humanidad, de la sociedad, de la terrible sociedad que se creó en los días de Noé. Ese versículo 5 detalla que Dios vio la maldad del hombre que se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Esto no viene nada más de la gente, no se ve, no se dice, pero el mismo que influenció sobre Eva y sobre Adán para que no creyeran lo que Dios le había dicho, era el mismo que había estado manipulando durante, no puedo definir años, décadas, siglos, no, porque no puedo estimar cuánto tiempo pasó. Sin embargo, hay algunos cálculos que se pueden hacer por la edad de Matusalén y de toda la gente que aquí aparece. Nada más Matusalén fueron 900 y pico de años. Y que de todo ese listado, solamente uno dice que caminó con Dios, que fue Enoc, en ese listado antes de Noé. Estamos aquí donde la humanidad está terrible, está peor que ahorita. Si usted ve ahorita algunas noticias y se escandaliza y dice, wow, Dios, haz algo. En aquel momento, como no había redes sociales, no había noticieros, no podemos alcanzar ver la magnitud, sino lo que la Biblia nos dice, que era de continuo maldad en el corazón de la sociedad de todos, pero solo un hombre fue el que halló gracia. Una persona, Noé. Y Dios dijo que iba a acabar con esa sociedad, con esa generación. Estamos hablando de la última generación, ¿no? Vamos a ponerle como nombre a este grupo de personas, esa generación, que fracasaron, que continuamente cada quien estaba pensando en quitar a otro, despojar. Y bueno, se vino el diluvio. Solo 8 personas fueron salvas en ese diluvio. Noé, presumimos que mientras construía el arca,
toda la gente de esa generación se burlaba, le gritaba, ¿cómo es esto que va a llover? Porque no había caído lluvia ahí antes. La Biblia dice que la tierra se regaba como el rocío, pero abajo. No había caído lluvia, entonces la gente decía, eso es físicamente imposible. Pero cuando hoy se habla y se dice que el Señor Jesús viene por segunda vez, dicen, eso es imposible también. Es fantasía lo que dicen. ¿Ah? Ajá, que de Noé decían que era loco. Y de aquellos que mencionamos el mensaje de que el Señor viene por segunda vez a buscar a un pueblo, también se nos dice locos. Mira qué similitudes y cuántos miles de años nos separan de ese momento a este. Llegó el diluvio porque Noé terminó de la obra, los animales los hizo entrar, una cosa increíble, pero así fue. Se salvaron 8 personas de esa generación, por así decirlo. Tremendo, hermano. Después de eso, vamos con una segunda generación. La gente de Babel. Ahí pase una paginita. En Génesis 11. Mira este detalle. Así no vamos a estar toda la Biblia porque si no vamos a amanecer. No se vaya a preocupar. Usted, yo siento en las caras, veo como preocupación. No. Babel. Esta segunda generación, por así decirlo. Génesis 11. Todos de nuevo estaban la sociedad alejada de Dios. Otra vez. Cada quien estaba buscando engrandecerse y engrandecer a esa, por así decirlo, colonia de personas que habían ahí. Eso era lo que querían. ¿Cuál era el plan? El plan era fabricar y llegar a la cúspide del cielo. Mira lo que dice el versículo 4 de Génesis 11. Vengan, dijeron todos, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, dice esta versión, que es la textual, y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Esta gente quería ser el primer rascacielos de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el edificio más grande en el mundo hoy? En Dubái. Ajá. Antes era el Empire State, pero ahora está en Dubái, ¿sí? Ok. Y algo muy lujoso, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Pero hoy ahí en Dubái eso es lo más lujoso, lo más caro, lo más... Hay un renombre. Esta gente quiso engrandecerse ellos en vez de engrandecer a Dios. Y estaban cerquita de la creación, cerquita de Adán, cerquita de Noé, cerquita de ver todo lo que había pasado. ¿Y por qué esa otra generación estaba así de egocéntrica, de soberbia, de altiva? ¿Por qué? Sí, ¿cuántos capítulos hemos pasado? Estamos en el 11. En cuanto a años de diferencia de Noé, pueden haber pasado, ¿qué? 800 o 1000 años. O sea que no era una distancia como tal, ni siquiera hemos entrado a hablar de Abraham. Y esta gente ya estaba de nuevo haciendo lo mismo que hicieron los de la generación anterior, que fueron arrasados por el diluvio. Ajá. Pero me interesa y me llama la atención ver algo. Esta gente estaba queriendo elaborar o desarrollar un plan que no era de ellos, sino que era de la serpiente. Y usted me va a decir, hermano, otra vez con la serpiente. Perdónenme, de la serpiente. ¿Por qué? Le voy a explicar. Sí, no pierda Génesis 11, ¿ok? No pierda Génesis 11, pero vaya, por favor, a Isaías 14, 13 y 14. Pero no pierda Génesis.
Isaías 14. ...13 y 14. Aquí está el origen del plan. El origen del plan de Babel está aquí. Se originó en los lugares celestiales. No sabemos cuántos miles de años antes de inclusive de que la fundación del mundo fuese. Ahí está el plan, mírelo. Isaías 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿De quién cree usted que está hablando aquí? De Satanás otra vez. El plan, antes de que él se rebelara junto con el resto de los ángeles que él convenció. Ese era el proyecto. Ser el número uno en el cielo, destronar a Dios. Como sabemos, no lo logró. No lo logró. Pero ese plan que está ahí, él siempre ha querido ejecutarlo y lo ha querido plasmar a través de los hombres en la rebelión de la humanidad. O sea, llevando su rebelión hacia la humanidad para que la humanidad se rebele y él así estará entronado en todo eso. Entonces, en Babel, en Génesis 11, la gente estaba construyendo eso porque tenía esta influencia de la serpiente. Querían llegar a lo más alto, querían llegar hasta el cielo y verse poderosos, sin que les importara a Dios. Querían entrar e irrumpir, por así decirlo. Era algo como un poco fantasioso, pero para ellos era de mucha soberbia lograr una construcción tan elevada que en aquel tiempo no se daba eso. Para engrandecerse ellos. Y usted sabe quién era, ahí no lo dice en esa parte de Génesis, pero usted sabe quién era, quién fue, por así decirlo, el instrumento por excelencia del enemigo en este momento. Aquí, lo que estamos leyendo, un hombre llamado Nimrod. Que la Biblia habla de él que fue el primer poderoso de la tierra. ¿Sí? Dice que era vigoroso cazador delante de Dios. Era un astuto. Era, no sé con quién compararlo. Pero era un hombre muy capaz, muy intelectual, pero con mucho poderío político, militar. Era un prototipo del anticristo. Nimrod. Fue el primer hombre que quiso traer la globalización mundial. Todos tenían un mismo lenguaje, quiso construir una torre hasta el cielo para hacerse un nombre, para engrandecerse y tener control sobre el resto de las sociedades. Eso se parece a lo que vemos hoy. Se parece a lo que se llama Nuevo Orden Mundial. Se parece a lo que se llama tal vez Agenda 2030. Se parece. ¿Y cuántos siglos han pasado desde ese tiempo? Más de 4.000 años han pasado. Y ahí se ve ese plan de la serpiente allí en Babel. Dios no acabó de nuevo con la sociedad. Solamente allí le colocó idiomas diferentes a cada uno para que dejaran de entenderse y detuviesen la obra. Se llamó aquel lugar confusión. Pero porque se confundieron ellos cuando no entendían su lenguaje. Pero era Satanás el que estaba confundiendo el propósito del hombre, del ser humano,
al hacerlo sentir y pensar que podía llegar al cielo por su propia fuerza. Allí hay manipulación y hay confusión de la realidad del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El de Adán y Eva. Ser productivos, ser administradores, tener familias, ser proveedores, ser responsables de sí mismos y de lo que Dios ha puesto en su mano. Ese era el plan original. Y esta gente ya no estaba queriendo eso. El plan que ellos querían era ser como Dios, llegar al nivel de Dios. Yo no veo esto muy lejos de la realidad de hoy, donde hay expresiones que dicen todos somos dioses, porque he escuchado eso en diferentes corrientes de pensamiento. Entonces, quien está detrás de algunas corrientes de pensamiento hoy es el mismo que estuvo detrás, que la Biblia lo revela, detrás de todas esas antiguas generaciones que fallaron. El mismo, pero está escondido, está encubierto. Y el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra es el que lo expone y el que nos ayuda, nos alerta. Eso en cuanto a esa sociedad, pues, ¿sí? Muy bien. Nos queda media Biblia para... No, hermano, no. Ok. El resultado de Satanás allí en Isaías 14, derribado. Versículo 15. Ay, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo, dice el versículo 15 de ahí de Isaías 14, que es donde está. Y desde ahí está, bueno, con un ejército increíble desplegado por toda la tierra tratando de arruinar el plan de Dios, la vida de la gente. Y bueno, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar de una tercera sociedad. O de tercera generación, por así decirlo. Dios escoge a un hombre para levantar a su pueblo, Abraham. Eso está ahí en Génesis. No nos vayamos de Génesis. Génesis, el mismo 11, aparece Abraham en el versículo 26, aparece Abraham. Increíblemente, Abraham estaba en una ciudad que era multiteísta, politeísta, de mucha idolatría. Una de las cosas que ellos tenían, además de que como Mesopotamia tenía una cultura que hoy la estudiamos cuando estamos viendo Historia Universal, viene también de los fenicios un poco. Entonces allí había una cultura increíble, pero había mucha idolatría. El comercio era mucho, venta de los ídolos. Ahí había un negocio en ello. Pero cuando Dios llama a Abraham, Abraham tiene la capacidad de escucharlo y de distinguir su voz. Ahí comienza esa otra generación, que no me refiero a que la estamos contabilizando como si es algo netamente bíblico, sino como una generación más, pero le pusimos ese número, la tercera. ¿Ok? Esta tercera generación viene Dios a levantar a un pueblo escogido, a Israel, ya que todas las otras dos generaciones, mire cómo habían salido. Terrible, dejándose guiar, más bien era por aquella serpiente. Entonces, aquí Dios quiere tratar y establece, desde el principio así era su plan, con Israel. Y a través de los israelitas es que logramos recibir la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? Bien. Sin embargo, ese pueblo a través de los siglos también falló. Israel también falló.
porque ninguna persona es perfecta totalmente. Sin embargo, ellos se enfocaron más en lo que eran las ceremonias, los rituales, que en su propia relación con Dios. Y se alejaron de la relación con Dios por guardar un ceremonismo, un ritualismo, ¿sí? Una cultura religiosa que se parece hoy a algunas. Que la gente defiende, marca, establece, que yo soy así porque así fueron mi mamá, mis abuelos, no sé qué, yo sigo ahí también en esa religión. Pero a los israelitas les pasó. Lo que te hace cercano a Dios no es guardar una religión o un ritual, sino tu relación con Él. Israel, a través de los siglos, y Dios envió diferentes profetas, ellos fueron apegándose más a costumbrismo, a ritualismo, y llegó un momento en que surgen los grandes imperios, los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos, y Dios entregó a Israel en manos de esos imperios. Como un dato, les puedo decir, por ejemplo, el rey David, que fue uno de los reinados brillantes junto con el de Salomón, ¿verdad? En algún momento, el rey David se dejó influenciar por la serpiente también. Wow, hermano, ¿cómo estás diciendo así? El rey David en algún momento pensó en su corazón, ¿cómo estoy yo de poder militar de mi ejército? Y quiso hacer un censo. Y comenzó a hacer ese censo. Y Dios se encendió en ira. Porque ese censo era, dependo de mi capacidad, de mi poder, de mis recursos y ya no más de Dios. ¿Ves? ¿Ves eso? Se ve sencillo, parece simple, pero ya Dios tenía una línea con David. ¿Y cuántas veces lo sacó y lo protegió de la persecución de Saúl? Fue Dios mismo el que lo puso allí como rey. Era Dios el que le había dado paz con todos sus enemigos. Cada guerra que salía la vencía. Entonces en algún momento David perdió ese punto de la confianza de Dios y quiso ver cuánto tenía él de recursos. Y comenzó una mortandad, hermano. Hasta que David entendió y se puso en medio de Dios y él, hicieron sacrificio y se puso en las manos de Dios. 3 días creo que duró la mortandad, la matazón. Un solo ángel mató del pueblo de Israel. Entonces, pasan, luego entran los babilonios. Hay un detalle interesante. El único hombre de Israel que sirvió a 3 gobiernos sin dejarse apasionar por la política fue Daniel. Daniel sirvió a los babilonios, el profeta Daniel, del libro de Daniel, sirvió a los medos y sirvió a los persas. Y estuvo ahí no porque servía muy bien, con pasión, apasionadamente política, sino que le servía a Dios. Y esas personas lo quisieron mantener. Interesante, un dato curioso para que hoy en nuestra realidad que vivimos podamos también aplicar un principio de que sea lo que hagamos, no nos dejemos llevar por ninguna pasión política, sino que hagamos lo que vamos a hacer dirigidos por Dios. Amén. Muy bien. Además de esto, la serpiente quería acabar con el pueblo de Israel. Israel sacando adelante a su pueblo y la serpiente detrás, Satanás detrás, tratando de dañar. ¿Cómo quiso dañar Satanás al pueblo de Israel? Le resumo brevemente, para que tengan una idea. Faraón y la muerte de los niños varones hebreos. Ahí fue cuando lanzaron a Moisés al Nilo en una canasta, ¿verdad? Bueno, eso fue un genocidio prácticamente. Ahí Satanás tratando de acabar con los hebreos. Bueno, Amán y Esther, Amán quería y logró sacar un edicto para que el rey firmara el exterminio de todo el pueblo judío. Y Esther en ayuno se atrevió a entrar delante de la presencia
del rey. Y se salvó Israel. Se salvó Israel de ese ataque de Satanás. Y bueno, podemos contar también los ataques de los filisteos, los ataques de los moabitas, los amonitas, los sirios, los madianitas. Hay un famoso, por así decirlo, líder asirio que en algún momento nuestro hermano Héctor allá nos comentó, y el pastor Arcadio lo hablaba muchas veces. Antíoco Epífanes trató de acabar también con el pueblo judío. El relato de esa historia está en los libros de Macabeos. Cómo quiso exterminar al pueblo judío y Dios lo detuvo, y en el camino hizo que se le salieran las entrañas. Con gusanos tenía dentro y murió. ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, y en los tiempos de Herodes y de Jesús, los niños menores de 2 años, todos fueron ejecutados. Todos. Imagínense cientos de miles de niños ejecutados menores de 2 años. Dígame usted si eso es algo que surgió de la mente de alguien. Eso es influencia del enemigo queriendo destruir al pueblo de Israel. Eso en aquel momento. Veamos algo de historia contemporánea. El holocausto nazi con Hitler. 6 millones de judíos muertos. Las amenazas y los ataques continuos de Egipto, Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudí, Yemen. Hoy con Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, Irán, entre otros. Hoy que Israel está en guerra, la serpiente sigue actuando, sigue tratando de dañarnos. ¿Y por qué digo a nosotros? Bueno, porque cuando la iglesia fue fundada, durante 4 siglos, los emperadores César estuvieron atacando y persiguiendo a la iglesia. Y hoy la iglesia es perseguida en muchas naciones, como decíamos en algún otro estudio. Al menos hay 50 países con extrema persecución de la iglesia, donde el primero es Corea del Norte. No pueden conseguir a nadie con una Biblia. Si lo hacen, llevan a todas esas familias, a toda la familia, a un campo de concentración en el mejor de los casos. ¿Ah? Todo. Niños y todo. En algunos casos acaban con la familia, los ejecutan. Hoy en día hay una persecución intensa en nuestro país. Gloria a Dios, no lo hay, pero hay otro tipo de persecuciones y tenemos que prepararnos por si llega. Nos decía el pastor ayer que debemos orar y estar atentos porque no sabemos qué pueda ocurrir. Esperemos que no. Pero hoy hay persecución de otra índole. Hay persecución y unas supervisiones sobre las congregaciones, bueno, y algunas otras cosas que pasan. Entonces, como iglesia también tenemos algunos enemigos que no los hemos buscado, pero por ser pueblo de Dios, la serpiente utiliza, el enemigo utiliza, Satanás utiliza esos instrumentos para tratar de dañarnos. Entonces, en medio de todo eso, Dios avanza con su plan de amor y rescate hacia la humanidad. Y nosotros somos parte de ese plan. Y por eso es que nos reunimos. Y por eso recibimos las direcciones que Dios nos da a través de nuestro pastor para hacer una tarea, una labor, para alcanzar a otros con un mensaje con el que fuimos alcanzados nosotros. Sin un marco religioso, sin un marco ritualista, como veíamos, porque cuando se cae en religiosidad se extravía. Nosotros tenemos que aprender a hablar de la relación con Dios, de la importancia de lo que ocurre. Y esa relación comienza en la vida de todos nosotros con Jesús. Y por eso se encarnó Jesús. Y vamos a hablar entonces, por último, de esa cuarta generación, que es la que mencionábamos como la generación final al comienzo de la enseñanza. Esa cuarta generación que tiene que ver con la iglesia y los gentiles, que son los pueblos no judíos.
¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Por eso decíamos la última, no porque nosotros como generación que estamos existiendo seamos la última, sino la iglesia sobre la faz de la tierra. El fundamento de esta generación es el Señor Jesús y sus enseñanzas transmitidas por los apóstoles. ¿Cuál es la base? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la base del mensaje de salvación. La entrega de Jesús por nosotros. No hay otra cosa sino dejarnos alcanzar por Él. Ya. Ahí Dios no nos pide que subamos una montaña. Ahí Dios nos pide que estemos haciendo peregrinaciones. Dios lo que nos pide es, déjate alcanzar por mí. ¿Qué tan difícil? Y es difícil para algunos. Porque hay un prejuicio religioso de los evangélicos. ¿De dónde viene ese prejuicio? De la serpiente, de Satanás. Porque aquí usted se siente aquí, disfruta, ríe, se goza, canta, se abraza, sale de aquí bendecido. ¿Dónde está lo incómodo? No hay. Está disfrutando de la compañía de Dios y de la compañía del resto de los hermanos aquí fraternos. Que disfrute. Eso es una bendición. Y además de eso, que eso es lo terrenal aquí, es tu alma tiene un depósito hecho en los cielos, que es el hogar hacia donde vamos. Pero bueno, avancemos aquí. El enemigo sigue torciendo la palabra de Dios y el mensaje de salvación, el cual es entrega tu corazón al Señor. Mire el mensaje que el apóstol Pablo compartía. Sencillo, Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Mire, les avancé bastante en la Biblia, ¿verdad? Estábamos por allí y les avancé mucho. Romanos 10. 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Esto que vamos a leer es el mensaje central de la predicación del apóstol Pablo. Mira lo que dice. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuánto se pagó? Nada. ¿Nosotros cuánto estamos pagando? Nada. Ah, Jesús sí pagó un costo, pagó un precio, sí lo pagó, altísimo, el más desgarrador, su sangre totalmente derramada en una cruz. Sí hubo un costo. ¿Pero qué te cuesta a ti creer? Que lo decidas, nada. Ese es el mensaje. Mira, búscalo. Y si no tienes Biblia, búscalo en tu teléfono. Si tienes la Biblia descargada en el teléfono. Romanos 10, 9 y 10. Y en el 10 el apóstol Pablo lo explica. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cuál es lo difícil? El prejuicio. Porque aquí lo que te está diciendo es, cree, más nada. ¿Y qué cuesta? No cuesta nada. Ese es el mensaje. Ah, pero mira cómo Satanás viene tergiversando todo. Habla algunas otras. O sea, miren el mensaje, lo sencillo y claro que es. Pero entonces miren algunas ideas que proponen otros grupos. Y es Satanás manipulando la cosa, como decíamos al principio. Hablan de un Cristo como revolucionario. Hablan ahora de la igualdad de género, que acaba con la familia, porque eso acaba con la familia. Porque por más que una pareja homosexual adopte, primero, ¿qué principios le va a enseñar a un niño? Y segundo, ese niño va a pasar a ser igual. Entonces va a llegar un momento que se va a cortar
la reproducción normal del ser humano, la familia se acaba. Ya está atentando contra la familia, para que no se ha visto bien eso, pero se está atentando contra la familia. Ajá. Wow, ok. Ok, bueno, estamos hablando de esos grupos que manipula Satanás a través de ellos, lo que es la palabra de propósito de Dios para la vida de las personas. La globalización y su dominio, que es la carrera por esto, luchas de clases, de dominio militar, político, hablan de ideologías políticas, capitalismo versus socialismo versus comunismo, con la democracia, y todo eso ¿para qué? Para quitar la atención de lo que Dios quiere. No estamos atacando a ninguna corriente, lo que estamos diciendo es que eso sustituye, daña y te impide ver realmente lo que Dios quiere de ti, que no es lo tuyo, es a ti. O sea, Dios no quiere lo tuyo, te quiere a ti, tu corazón, tu vida. Hoy el enemigo está impulsando a esta generación a repetir lo que en las primeras dos vimos. La primera que acabó en el diluvio, la segunda acabó con la Torre de Babel. El enemigo está impulsando eso, alejándolos lo más posible de Dios porque queda poco tiempo. Ya el Señor viene por segunda vez. Y es importante que creamos este mensaje y no como la gente cuando le decían que iba a venir un diluvio y no le creían a Noé y se quedaron por fuera del arca. Y esto del diluvio es real porque hay datos científicos, arqueológicos que demuestran que fue un hecho que aconteció y se encontró la embarcación. Entonces, no es que es cuento, es una realidad que porque no es tangible o no está en nuestra latitud, pues muchas veces se deja pasar porque estamos enfocados en otra cosa. La gente va de aquí para allá sin tener un lugar seguro donde ir. Hay mucha gente que dice, me voy para el norte, me voy para otros países, me voy buscando un lugar mejor. Y no hay un lugar mejor, sino que el lugar mejor es una persona. Es tu relación con Jesús directa. Y Él está donde tú estés. Él está cerca, ahí donde tú estás. Y vienen tiempos difíciles y el Señor Jesús lo advierte ahí en Mateo 24. Vamos a Mateo 24 a mirar algunas fracciones de esto. Hemos venido pensando, el pastor nos hablaba ayer de eso, y igual el pastor Donato nos hablaba de la importancia de la venida de Cristo para alertar. Y aquí en Mateo 24 el mismo Señor Jesús nos habla de su venida. Versículo 4 en adelante. Miren que nadie les engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y a muchos engañarán. Y estoy leyendo la versión textual, y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. ¿Estamos viendo o no estamos viendo esto hoy? Lo estamos viendo. Está ocurriendo, las guerras las estamos viendo, los rumores de guerra se están disparando algunas naciones. Esto está pasando. Dice, se levantará nación contra nación, nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Estamos viendo señales que Jesús mismo predijo, dando a entender, hey, estoy cerquita. El mensaje de la Escritura, de la Biblia, el mensaje de salvación es real, es verdadero.
no es cuento, no es fábula, es real, es real. Por ejemplo, el 21 del mismo Mateo, ya hablando avanzado más el tiempo, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No ha pasado esta tribulación, ni el diluvio fue así tan... Porque mira, dice que no ha habido desde el principio del mundo esta tribulación. Porque en el diluvio se vino el agua y acabó con la gente y ya. Pero aquí va a ser sufrimiento. Es tremendo lo que nos dice el Señor. Serán levantados, el 24, falsos mesías, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. No lo creas, dice el versículo 26. El 26 dice, no crean. Entonces, ¿a qué mensaje hay que creer? Al mensaje que está aquí seguro en tu Biblia. Eso está ahí. Ese mensaje tiene 2000 años aquí. Esa palabra no va a pasar. Ni una tilde, ni una jota. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Jesús dice, pero mis palabras no pasarán. Es lo seguro. Entonces, ¿por qué a veces no nos aferramos a lo seguro de Dios, sino que queremos aventurarnos como se aventuró Eva, probando aquel fruto que Dios le había dicho que no lo comiera? A veces nos cuesta como que, bueno, Dios, está bien, voy a hacerlo a tu manera. Eso nos cuesta. Voy a hacerlo como tú dices, Dios. Eso nos cuesta. No sé por qué. Como humanos creo que somos así. Pero el mismo Dios está ahí para ayudarnos y para decir, ven, yo voy contigo. Yo te muestro. Y camina con nosotros. Pero tú tienes que caminar con Él. Un paso, un día a la vez. Tremendo. Miren lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 37. Estamos en Mateo 24. Pero como en los días de Noé, mira, aquí hace referencia, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga el arrebato de la iglesia, hermano, se quedó tu ropa. Preocúpate si ves la ropa de alguien al lado tuyo y tú estás ahí viéndolo. ¿Qué te quedaste? Como aquellos que vieron que Noé se metió en el arca y tal vez todavía se burlaban y venía aquel tsunami increíble y acabó con ellos. No esperemos. No podemos esperar. Podemos creer a una palabra segura, certera, al mensaje de Dios que desde el principio viene con todo su amor queriendo tratar y rescatar a la humanidad, pero a veces le ponemos más cuidado a la manipulación del enemigo de Satanás. ¿Recuerdan esas primeras frases que habíamos dicho? No sé, me gustó alguna, voy a repetir una. Dios aprieta pero no ahorca. No es bíblico. Suponías 3 días, dijimos. Ayúdame que yo te ayudaré. No es bíblico. Primera Optimistas 12:3. No es bíblico. Pero nos gusta escuchar eso. Porque es más fácil. No, tomemos a Dios, tomémoslo fuerte. Que Él no está lejos. Está aquí, está cerca. Solo tenemos que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, confesarlo con nuestra boca y creerlo en el corazón.
y luego vivir conforme a esa confesión y a esa creencia. Ya. Ah, sí. ¿No es así? No todos somos hijos de Dios o no todos son hijos de Dios, sino que quienes han entregado su vida confesándolo y recibiéndolo en su corazón, esos son los que son hijos de Dios. Como dice Juan 1:12. Ahí está, sí, en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la manipulación es, todos son hijos de Dios. No, no todos. Entonces, ¿qué nos queda? Orar. Y si usted en este momento que está aquí escuchando toda este relato, esta travesía que Dios nos ha mostrado, está en la última generación. Usted y yo estamos en la última generación, la de la iglesia, la de la gracia. Oremos. Dale oportunidad a Dios en tu vida. Dale oportunidad total en tu vida. Y para eso lo que tienes es que orar. Y luego de eso, caminar conforme a lo que has orado y a lo que está escrito en la Biblia. No es que es tan fácil, pero tampoco tienes que peregrinar. Solamente vas un día a la vez y caminas. Un paso a la vez. Contando con el amor y la protección del Señor, con su fortaleza, con su ayuda, con la iglesia que te ayuda a caminar. Eso es todo lo que necesitas. Así que yo quiero invitarle a orar. A que usted, si no has entregado tu corazón al Señor, puedas tomar esta oración que voy a compartir como un ejemplo para que tú la hagas y que sea un punto de partida para ti junto a Dios, para tu historia con Dios, un punto de partida. Amén. Así que el que quiera puede orar, puede cerrar sus ojos allí donde está y puede decir: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te necesito. Perdona mis fallas, perdona que he vivido lejos de ti. Quiero tomar la oportunidad que tú das. Te confieso con mi boca como mi Señor, como mi Salvador. Y creo firmemente que luego de morir, resucitaste con poder, demostrando ser el Hijo de Dios. Y en mí hay lugar para ti. Ven a mí, Señor. Yo entrego todo lo que soy en tus manos. Límpiame con tu sangre, con tu sacrificio. Perdona mi pecado. Y ayúdame a caminar contigo diariamente. Ayúdame a formar parte de la iglesia, de esta iglesia. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien aquí hizo esa oración, pues lo felicito, lo animo. Y con gusto pudiéramos conversar al final un poco acerca de ti, de tu experiencia. Y si lo hiciste allí en la transmisión, contáctanos, escríbenos y con todo gusto también estaremos en contacto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden este mensaje: la última generación. Dios les bendiga, hermano.